Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Vamos a meditar bajo el título Jesús. Esta es una petición. Jesús, yo anhelo tu presencia. Jesús, yo anhelo tu presencia. Necesitamos la presencia de Jesús todos los días, a cada instante. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente de Israel, el pueblo, es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia, oiga las palabras del Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Oremos. Padre Santo, Padre bueno que estás en el cielo, esta noche, Padre mío, estamos en tu presencia y rogamos que nos envíes tu buena palabra a nuestros corazones. Señor, estamos necesitados de tu edificación a través de tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, que nuestros oídos puedan estar atentos, Señor, a escuchar tu preciosa palabra. Señor, edifica tu casa, porque si no, en vano trabajamos los edificadores. Gracias por este pueblo, gracias por el pueblo que está también en línea, Señor. Bendíceles de una manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Esta noche, hermanos, le pido al Señor que a través de este mensaje nosotros comprendamos la necesidad de la presencia de Dios por sobre todas las cosas en nuestra vida. Yo me preguntaba, hermanos, al meditar en esta palabra este día, ¿de qué sirve tener fama? ¿De qué sirve tener posesiones? ¿De qué sirve tener un estatus, dinero, lo que se quiera tener en este mundo, si no tenemos la presencia de Jesús en nuestra vida? ¿De qué sirve que podamos, hermanos, que seamos cerebros en la ciencia de este mundo, pero no conocemos el camino del Señor? Hermanos y hermanas, esta noche yo quiero hablar acerca de 3 puntos
Recuerde, el título es Jesús, yo anhelo tu presencia. Y en primer lugar, vamos a hablar de que necesitamos la presencia del Señor para ver sus maravillas. Número 2, necesitamos la presencia del Señor, de Jesús, para ser victoriosos en la batalla. Pero en tercer lugar también, hermanos, necesitamos la presencia de Jesús para servir a Dios con temor. Hermanos, esta noche leíamos este capítulo número 33 de Éxodo. Y cuando uno lee Éxodo no puede sobresalir algo más que el amor, el cuidado y la protección de Dios para con su pueblo Israel. Fíjense que nos vamos al principio de Éxodo, allá del capítulo 5 hasta el capítulo 12. Usted ve a un Dios que desenvaina su espada y empieza a luchar por su pueblo, hermano. Y Faraón se ponía soberbio y Dios enviaba plaga tras plaga tras plaga, protegiendo y sacando adelante a su pueblo Israel. Pero también en el capítulo 12 vemos, hermanos, cómo Dios los libra a Israel de la muerte de los primogénitos a través del Cordero. Esa misma noche, capítulo 12, ellos salen de Egipto después de 430 años de esclavitud. Salieron con las manos levantadas porque Dios cuidaba de ellos. Capítulo 13, le estoy hablando de los cuidados de Dios. El Señor vio, hermanos, a su pueblo saliendo y dijo, bueno, para que no se me asoleen, para que no se maltraten, les voy a enviar una nube. Y para la noche una columna de fuego para que sepan por dónde van a andar. Capítulo 14, vemos, hermanos, a Israel allá. Enfrente, hermanos, tenían el Mar Rojo. Y detrás a Faraón con su ejército. ¿Sabe qué hizo ese Dios bueno? Abrió el mar, hermanos, y su pueblo pasó en seco. Y cuando los egipcios dijeron vamos a hacer lo mismo, aquellas grandes muros de agua cayeron sobre ellos. Israel salió a salvo y los enemigos de Israel perecieron todos. Cuando Israel tuvo sed, capítulo 15 de Éxodo, encontraron aguas amargas. ¿Sabe qué hizo el Dios bueno, ese Dios bueno? Endulzó las aguas para que su pueblo pudiera saciarse. ¿Qué sucede? Allá por el capítulo 16 tenían hambre. Ese Dios proveedor hizo que cayera como rocío de la mañana un pan bueno, un pancito bueno que se llamaba maná. Dice la palabra que era pan, hermanos, no cualquier pan de la panadería. Era pan de reyes, de príncipes, dice la palabra. Capítulo 17, Israel otra vez tiene sed y murmuraban, ¿por qué nos trajiste? Dice la palabra, hermanos, que Dios le dijo, vaya Moisés, pasa al frente, delante de todos ellos y vas a golpear la peña. Esta peña fue en Refidim. Oré fue en otra ocasión. Y la vas a golpear. Y así lo hizo. Moisés pasó, golpeó la peña y Dios proveyó agua para su pueblo. ¡Qué Dios tan cuidadoso! ¿Qué otro Dios podía hacer eso por un pueblo? Solo el Dios de Israel. Solo Él pudo cuidar de ellos. Pero aquí viene lo triste. Lo triste es que a veces hay un pueblo o hay gente, hermanos, que es incapaz de valorar los cuidados de Dios para con su vida. Porque pasa el tiempo, allá en el capítulo 32, ese pueblo que había visto, hermanos, que había visto humeando el monte Sinaí porque había descendido fuego, habían visto las maravillas de Dios, habían escuchado los truenos y habían visto, hermanos, relámpagos sobre el monte Sinaí. ¿Sabe qué sucedió? Dijeron,
este Moisés, este hombre, hasta el nombre se les olvidó. Capítulo 32 de Éxodo. Este hombre que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué le habrá acontecido? Hagámonos un Dios. Vamos a decirle a Aarón. Y juntaron todos los anillos, aretes, cadenas, todo lo que tenían, y formaron un becerro. Y llegaron a la desfachatez de decir: Israel, esto gritaron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Mire qué barbaridad. ¿Cómo se sintió Dios después de eso? Se sintió, hermanos, mal, molesto. De tal forma que cuando Moisés, hermanos, Dios le dice: anda, ve tu pueblo, ese es tu pueblo que sacaste. ¿Qué pasó, Señor? Se han desenfrenado. Le dijo el Señor: apartate, hacete a un lado, porque lo voy a consumir. Porque Dios, hermanos, sí es misericordioso y es amor, pero la Biblia dice que fuego consumidor también. Y Moisés le dice: no, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que solo para matarlos los sacaste. Acordate de Abraham, de tu pacto con Isaac, de Jacob, acuérdate. Y dice que Dios aplacó su momento, su ira, hermanos. Moisés baja y sucede ahí, hermanos, una matanza de como 3,000 hombres. Los levitas sacan sus espadas y, hermanos, hacen la venganza de Dios en medio de Israel. Es Israel apóstata. ¿Y qué sucede? Aquí viene el punto, hermanos, principal. Y es que Dios le dice a Moisés: Moisés, yo voy a cumplir mi palabra. Voy a meterlos a la tierra prometida, pero mi presencia no irá con ustedes. Por eso que hicieron, porque son pueblo de dura cerviz. Yo los prometí que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y como yo cumplo, lo voy a hacer. Pero mi presencia no va a ir con ese pueblo rebelde. No vaya a ser, le dijo el Señor, que en el camino los mate por perversos. Y viene Moisés, hermanos, es una historia larga. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que Moisés, que me enternece la figura de Moisés, porque clama al Señor y le dice: te ruego. Esta debe de ser nuestra oración, pueblo de Dios. Te ruego que si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. ¿De qué me sirve? En otras palabras, ¿de qué me sirve la tierra prometida? ¿De qué me sirve comer leche, miel, abundancia? Porque eso significaba abundancia, prosperidad en todo sentido. ¿De qué me sirve si tú, Jesús, si tú no estás conmigo? Hermano y hermana, ¿de qué nos sirve tenerlo todo si Jesús no está con nosotros? ¿De qué sirve ser un predicador? ¿De qué sirve ser un gran elocuente? ¿De qué sirve si Jesús no está conmigo? ¿De qué sirve aquellos que cantamos? Tocar bonito los instrumentos, cantar. ¿De qué sirve hacerlo de manera excelente si Jesús no está con nosotros? No, yo quiero que Jesús esté conmigo. ¿Y usted? Que Jesús esté. ¿De qué sirve tener una mega iglesia, un mega templo con butacas de última calidad si Jesús no está con nosotros? No, es que la presencia de Jesús es lo más importante, hermanos. Está sobre todas las cosas la presencia de Jesús. Esta noche, hermanos, yo quiero que nosotros meditemos a la luz de la palabra 3 puntos muy importantes. ¿Para qué necesitamos la presencia de Jesús? ¿Para qué? Y quiero hablar de 3 propósitos de la presencia de Jesús en nuestra vida. De que Jesús esté ahí. ¿Sabía usted que nosotros, según la palabra, somos ahora en Cristo? Somos templo y morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios.
El templo era un lugar, hermano, de culto al Señor. Y qué bueno cuando ofrecemos culto, cuando Él, hermano, se hace sentir en nuestra vida y lloramos y le ofrecemos culto de corazón a Él. Qué bueno, pero no nos quedemos con eso. Tenemos que ser morada. ¿Y sabe qué es morada? Vivienda. Yo quiero que Jesús esté conmigo y con todo el pueblo del Señor, hermano. Debe de ser nuestro anhelo. Cuando vamos al trabajo, que Jesús vaya con nosotros. Cuando regresamos, que Jesús esté con nosotros. Cuando vamos en el transporte público, que Jesús esté con nosotros. En todo lugar, que Él viva, que Él esté con nosotros. Jesús, número 1, yo anhelo tu presencia para ver, diga conmigo, para ver las maravillas de Dios. Vea por favor lo que dice Josué capítulo 3, versículo 15 al versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Necesitamos, anhelemos la presencia de Jesús para ver sus maravillas, hermanos. Fíjese, hermano, de que esta historia es bastante bonita, porque Israel ya venía del desierto. El desierto, hermanos, es un lugar de sequedad, es un lugar seco, es un lugar árido, y estaban a punto de ingresar a la tierra prometida. Pero había un obstáculo para pasar hacia allá. Ese obstáculo era el famoso río Jordán. Hermanos, era un río caudaloso. Dice la palabra aquí que en el tiempo de la siega crecía. Yo nunca he ido a Israel. Algún día, primero Dios, espero ir a turistear. Pero, hermanos, sí he visto los ríos de nuestro país. Y cuando llueve, hermanos, son aquel río Lempa que usted lo ve en verano, que está secándose, hermanos, se hace ancho. No sé si usted ha tenido esa oportunidad de verlo. Pues imagínese un río caudaloso y un pueblo, 2 millones de personas, niños, ancianos, queriendo cruzar hacia la tierra prometida. Y hermanos, Dios le da una indicación a su siervo Josué. Y le dice: Josué, prepárame este pueblo, que se preparen, porque mañana voy a hacer maravillas en medio de ellos. En otras palabras, voy a hacer un milagro grande. Y así fue, se prepara el pueblo, hermanos, y da Josué la indicación: pueblo, atención, van a escuchar trompetas, se van a alistar. Y van a ver que el primero que pasa será un grupo de sacerdotes. Pero estos sacerdotes no van solos. Sobre sus espaldas llevan el arca del pacto. Porque esa arca les va a servir de guía a ustedes, porque ustedes nunca han estado en este territorio. Pero para que no se pierdan, van a seguir el arca. Está bien, así lo vamos a hacer. Y allá iban los sacerdotes cargando el arca sobre sus hombros. Los sacerdotes de Dios, levitas de la familia de los coatitas, con el arca. Esa era su responsabilidad. Y relata aquí el libro de Josué que tan pronto pusieron sus pies aquellos sacerdotes en el río, en ese río Jordán, hermanos, sucedió un milagrazo. Nadie se lo esperaba. Pero el agua de ese río caudaloso, río arriba, se detuvo.
Y así, hermanos, se detuvo como un muro. Nadie se explicaba y qué es lo que está pasando. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Es un milagro? Claro que era un milagro. Era el Dios, hermanos, que había hecho ese milagro para que su pueblo pasara. Aleluya, alábele, alábele, alábele. Pero ¿qué era lo que había hecho el cambio, el milagro? Era un pueblo. Para los cananeos, hermanos, era un pueblo normal. Imagínense un grupo de gente que sale de allá, hermanos, por el desierto. Parecían quizás perdidos, como loquitos. Pero en medio de ese pueblo había una cosa que los hacía diferentes a todas las naciones de la tierra. Era el arca de la presencia de Dios. Eso los hacía diferentes. ¿Sabe, hermano? Hay algo que nos hace diferentes a la iglesia de Cristo. Hay muchas sectas, hay muchos grupos que hacen sus cultos y alaban y cantan. Pero hay algo, hermanos, a todos los que hemos nacido de nuevo, que recibimos a Cristo, que hemos nacido una nueva vida, es que tenemos la presencia de Jesús en nuestros corazones. Él está con nosotros. Aleluya. Y cuando pasaron, hermanos, tan pronto ellos quitaron, el pueblo pasó río abajo, pasaron en seco. Tan pronto ellos quitaron su pie, el agua volvió a fluir normalmente, hermanos y hermanas. Esta arca de la que habla Josué, en aquel momento era un mueble de madera de acacia. En cierta ocasión lo predicamos aquí, hablamos de ese tema. Veamos a Jesús en el arca, se llamaba. Estaba forrada de oro. Tenía, hermanos, un propiciatorio encima con 2 ángeles, 2 querubines encima. Era un mueble, era un objeto sagrado. Pero este objeto, hermanos y hermanas, ahora es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo de Jesús. Y habitaba, ese mueble estaba en medio del campamento de Israel. ¿Sabe que Jesús está en medio de nosotros, hermano? Él está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Aleluya. Alábele, alábele, alábele. Pero ¿qué sucede? Quienes cargaban esa arca, la presencia de Dios, hermanos, eran los sacerdotes. ¿Sabía usted que, hermanos, la familia dedicada, la tribu dedicada para llevar todo el tabernáculo, lo que Dios diseñó en el cielo y se lo dio a Moisés, era la tribu de Leví? Y dentro de los levitas habían 3 familias. Los meraritas, ellos llevaban siempre, los meraritas estaban a cargo de las cosas sólidas, cosas más sólidas del tabernáculo. Las tablas que se utilizaban en el tabernáculo forradas de oro, las llevaban los meraritas. Las basas, las columnas, las estacas, los cordeles, la llevaban los meraritas. Estaba la otra familia, los gersonitas. Los gersonitas llevaban cosas más tela. Las cortinas del tabernáculo era responsabilidad de los gersonitas. El velo, por ejemplo, el velo para la entrada del tabernáculo la llevaban los gersonitas. Y fíjense que Dios les dio a ambos, tanto a los meraritas como a los gersonitas, les dio carretas para que llevaran sus cosas, para que llevaran estas piezas del tabernáculo. Pero había una familia, y esta familia a mí me gusta. Y si yo hubiera escogido, hermano, nacer de una de estas 3 familias, hubiera dicho los coatitas. Porque los coatitas estaban a cargo de llevar los muebles sagrados del tabernáculo. Allí iban, hermanos, allí iba la mesa del pan de la proposición. Allí iban, hermanos, el candelabro de oro. Allí iba el altar de bronce, ahí iban todo eso. Pero había una responsabilidad especial. Dentro de la familia de los coatitas estaban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Pero ellos no tenían, escúchelo, no tenían que tener carretas para nada. Su responsabilidad era llevarlas sobre sus hombros.
Hermano, ¿de qué nos habla esto? Hoy nos habla de que existe un nuevo sacerdocio. ¿Sabía usted? Ya no es un sacerdocio por una consanguineidad. Ya no es un sacerdocio según Aarón. Es un sacerdocio, hermanos, de una orden diferente. La Biblia dice que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por lo tanto, los llamados hoy para llevar el arca somos nosotros, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Usted y yo. Implica una responsabilidad. Jesús, yo anhelo tu presencia. Sí, ¿para qué? Para ver tus maravillas. Pero la pregunta es, estamos teniendo la responsabilidad de llevarlo sobre nuestros hombros? ¿Cómo se habrán sentido ellos, hermano? Al ver que sus hermanos llevaban carretas. ¡Ey, estos van bien tranquilos! Y nosotros en el lomo. Salvadoreño, ¿ah? En el lomo. Pero es que mire, hermano, el que quiere servirle a Dios de una forma u otra se tiene que pagar un precio. Sí. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos la presencia de Dios, las maravillas de Dios en nuestra vida? Porque no nos queremos, hermanos, ni siquiera esforzar un poquito. No queremos, hermanos. Nos cuesta orar. ¿Cómo cuesta orar, verdad? Nos cuesta leer la Biblia. Nos cuesta. Hermanos, a veces solo venimos, parece, y me siento en el culto y creo que eso es todo. Qué bueno, hermano, que está aquí, lo felicito, siga viniendo. Pero hermano, usted es un sacerdote de Dios y Dios quiere que usted lleve su presencia. Somos sacerdotes de Dios. Entonces, hermanos, diga conmigo: Jesús, yo anhelo tu presencia para ver las maravillas de Dios. Este pueblo llevaba la presencia de Dios, llevaba el arca. ¿Y qué sucedió? Vieron las maravillas de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos le dan palmas a Jesús? Aleluya. Número 2. Jesús, yo anhelo tu presencia. ¿Para qué? Para ser victorioso en la batalla. Por favor, acompáñenme a Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué, dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Aleluya. Deténgase ahí, por favor. Hermanos, en el capítulo 1 de Josué vemos cómo Dios le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y tú vas a llevar a este pueblo a que cruce el Jordán. En el capítulo 2 de Josué vemos cómo Dios, hermanos, poco a poco va preparando a su pueblo para la batalla. De tal manera que Josué envía 2 espías hacia la tierra prometida. Más adelante, capítulo 3. Ya el pueblo ha cruzado, de lo que estábamos hablando hace un momento, ya había cruzado el río Jordán. Dios le da la indicación de que tomen una piedra de cada tribu, por cada tribu una piedra del lecho del río, porque van a levantar un monumento conmemorativo. En el capítulo 4, hermanos, vemos, hermanos, en el capítulo 5, vemos que habían reyes amorreos. Tenían miedo del pueblo de Israel, tenían temor, porque ya habían escuchado del poder de Dios en medio de Israel. ¿Pero por qué tenían miedo? Porque ellos también no eran hermanos sencillos. Y ellos tenían, hermanos, que presentar guerra en contra de ese pueblo llamado Israel. ¿Y qué sucede? En el capítulo 6
se da la primer gran batalla de Israel. La primera gran batalla, la primer encontronazo con los cananeos. ¿Dónde fue esto? Fue en la ciudad de, ¿dónde? Jericó. Fue en Jericó. Dios los estaba preparando a ellos. Dios le dice a Josué: Josué, me vas a mandar 7 trompetistas, 7 sacerdotes con trompeta al frente. Me vas a mandar guerreros en la parte de enfrente. Van a ir adelante, guerreros. Detrás de ellos los trompetistas. Y después vas a enviar a los sacerdotes con la presencia de Dios, con el símbolo de la presencia de Dios, que era el arca. Ahí iba la presencia de Dios, hermano. Ahí iba con ellos. Pero me gusta, porque antes de la guerra, antes de la batalla, hermanos, Josué tiene una visión gloriosa. Dice que vio un hombre, un varón, con la espada desenvainada. Y se acerca a Josué y le dice: ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o vienes en contra de nosotros? ¿Sabe quién era ese varón? Era Jesús. Porque cuando él se identifica, él dice: soy el, ¿cómo dice ahí? El príncipe del ejército de Jehová. Aparece con una P mayúscula. Cuando dice esas palabras, la reacción del hombre de Dios fue tirarse a tierra, postrado, y dice que él le adoró. Le adoró. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Quítate las sandalias. Pero esa acción, ese momento, esa aparición de ese varón que era nuestro Señor Jesucristo, esa aparición era como la garantía de Dios de decirle: Josué, vas a una batalla, pero quiero que sepas que yo estoy contigo. Hermano y hermana, a su vida y a mi vida van a venir batallas. Puede ser que usted ya esté en una batalla. Y esa batalla es una guerra continua que a usted le quita la paz. Posiblemente hasta el gozo le ha estado quitando. Y usted, hermanos, como que se encuentra entre la espada y la pared, ¿verdad? Porque yo no sé, hermanos, pero yo soy bien pacifista. A mí no me gustan los problemas, pero los problemas me buscan a mí. Sí. Yo no sé si usted está teniendo una batalla en su hogar con un esposo que no quiere nada de Dios. Es posiblemente. O puede ser con un hijo, con una hija que se ha apartado de los caminos de Dios. Puede ser que esa sea su batalla, hermano. Puede ser que usted esté batallando con eso. Puede ser una batalla de índole más financiero. Es que no hay trabajo y tengo una deuda y esto me está quitando la paz y ya no hay lo que hacer, y esto me ha llevado a un desánimo, me ha llevado a una decadencia espiritual, una decadencia emocional. Vivo con ansiedad. Hace poco hablaba con una amiga. Están pasando una situación legal muy complicada. Y ella, el consuelo que ella tiene es pedirme consejo. ¿Qué hago? Yo le digo: mira, oremos. Y hablamos, hermano. Y yo le doy palabras de ánimo por teléfono, porque no nos podemos ver, pero hay palabras de ánimo. Fui a visitar a la familia hace poco. Están pero muy emproblemados. Una situación muy complicada. Pues es una batalla, hermanos. Hay batallas en la vida del cristiano que quitan la paz. Pero hermanos y hermanas, esta noche yo quiero decirle que cobre ánimo en el Señor. Porque hay una promesa que no va a faltar. Allá en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, el Señor dijo: he aquí, óigalo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa de su presencia es real para sus hijos. Oh, hermano, y si tenemos la presencia de Jesús, vamos a salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Es que mire, mi problema no tiene solución. Puede ser una enfermedad. Pero mire, hermano, siendo bien honestos, yo sé que esto suena fatalista, pero es la realidad, es la verdad más grande que puede haber. Si una enfermedad nos lleva a la muerte, gloria a Dios, hermano, piénselo bien, porque más rápido vamos a la presencia del Señor, hermanos.
Es lo mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hermanos, hay esperanza cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesús, yo anhelo tu presencia para ser victorioso en la batalla. ¿Sabe qué pasó con este pueblo? Que llevaban el arca, la presencia de Dios. Los muros cayeron y ellos conquistaron y pasaron esa prueba, esa batalla, la ganaron. Porque nosotros, hermanos, también, al igual que ese pueblo, tenemos la presencia de Dios. Vamos a salir victoriosos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Los muros van a caer, habrá victoria en Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, cuando su batalla usted la gane en el nombre de Jesús, no se olvide que tiene que venir a dar su testimonio y contar lo que Cristo ha hecho en su vida. No se olvide, porque hay gente que se olvida de eso. Cuente las maravillas de Dios. Y en último lugar, y yo con esto termino. Jesús, yo anhelo tu presencia para ser, dice en el número 3, Jesús, yo anhelo tu presencia para servirte con temor. Vea por favor, y con esto vamos terminando, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ¿a quién? A Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, a los ídolos cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. ¿Sabe para qué necesitamos la presencia de Dios? Para servirle a Dios con temor. Y esto va para todos y todas, todos y todas los que le servimos a Dios, los que tenemos ministerio. Hermano y hermana, usted que sirve, usted que da la bienvenida, usted que predica, usted que canta, nosotros los que le servimos a Dios de una forma u otra, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos su presencia. Si hubo un hombre, y aquí quizá me van a corregir algunos pastores, así rápidamente, fíjese que estoy leyendo la Biblia con un plan que diariamente yo leo 4 o 5 capítulos, diariamente. Ya voy por el segundo libro de Reyes, terminándolo ya. Pero al leerlo, hermanos, me pregunto, ¿qué error tuvo Josué? Recuérdeme de un error de Josué. Recuérdeme. Pero eso ya cuando había muerto, el pueblo se descarrió. Pero podría ser. Pero de Moisés, hermano, de Moisés se molestó, ¿sí o no? Y golpeó la piedra cuando no tenía que hacerlo. Pero de Josué, hermano, yo, más allá, después de su muerte, no veo más que lo que el hermano dice. Tal vez hay uno ahí por el capítulo 24 cuando Dios le dice, mira, ya te estás haciendo viejo y hay mucha tierra todavía por conquistar. Quizás eso es lo único. Pero si hay alguien, hermano, que fue íntegro para servirle a Dios y al pueblo de Israel, fue Josué. Fue íntegro, hermano. Y esa sinceridad, esa cercanía con Dios, lo llenó, hermanos, de un poder de Dios increíble. Cuando le da la orden al sol, detente, ¿qué pasó? El sol se detuvo. Pero ¿qué podía hacer eso, hermanos? Era el servicio con temor que él le ofrecía al Señor. ¿Sabe? Nosotros que le servimos a Dios tenemos que también tener temor en nuestra vida. Servirle a Él y hacerlo con temor. Temor, hermano. Que Dios nos use, no nosotros. ¿De qué me sirve venirme a parar a gritar aquí? Pero que Dios nos use para su gloria. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Termino con esto. Dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Hablando del vástago, del renuevo, que es el Señor Jesucristo.
Dice que sobre él habían, hermano, las 7 unciones. ¿Se acuerdan que nuestro pastor nos predicaba de ello? Las 7 unciones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles eran las unciones? Unción de reposo. Número 2, unción de inteligencia. Era inteligente el maestro. El Espíritu Santo sobre él, la unción del Espíritu Santo. Unción de sabiduría. Unción de conocimiento. Unción de consejo. Unción de poder, pero la última, ¿sabe qué? Dice que había unción en nuestro Señor. Unción de temor. ¿Qué le parece, hermano? Una iglesia que le sirve a Dios con el corazón, pero que lo hace con la conciencia de que Él es real. Y lo sirve con temor y temblor, queriéndole agradar todo el tiempo. Hermano, yo creo que Dios, hermano, se agrada de un pueblo que le sirve con temor y temblor. Así como lo hizo con Josué. Josué les dijo al final: ustedes vean lo que hacen, pero yo lo que les digo es que le sirvan a Dios y lo hagan con temor. Háganlo con temor, sírvanle a Dios, porque así van a tener asegurada su presencia. Ahora le pregunto, ¿cuántos quieren la presencia de Jesús en su vida? Yo la quiero. ¿Cuántos la quieren, hermanos? La presencia de Jesús en su vida. ¿Solo en los cultos o todo el tiempo? Todo el tiempo. Jesús, yo quiero tu presencia. Y aquí terminamos. ¿Para qué? Número 1, anhelo la presencia de Jesús para ver sus maravillas. Dios tiene más cosas para nosotros, hermano. Número 2, anhelamos la presencia de Jesús para ser victoriosos en la batalla. La batalla en el nombre de Jesús, hermano, va a llegar a su fin y usted va a cantar el himno de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, anhelamos la presencia de Jesús. Yo anhelo la presencia de Jesús para servirle y hacerlo con temor. Ese debe de ser, hermano, nuestro anhelo en esta tierra. Y le aseguro, hermano, que si tenemos la presencia de Jesús, si Él está complacido de nosotros, si Él nos ve con ojos de agrado, si conocemos sus caminos, hermano, tendremos su presencia asegurada. Y el que tiene a Jesús, lo tiene todo. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Vamos a orar, le damos gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Hoy ya no es un arca, hoy ya no es un mueble, hoy es tu presencia, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, a través de la persona especial, maravillosa de nuestro Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo. Yo te pido que si hay alguien que está atravesando una batalla, un problema, una dificultad, Señor, esta noche pueda ver tus maravillas. Señor, glorifícate de una manera especial en cada necesidad. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos. Bendice, Señor, a los que se conectaron, a aquellos que estuvieron atentos, Señor. Que tu palabra germine en nuestros corazones, nos anime, nos redarguya, nos mueva, nos motive, nos empuje a seguirte adorando y sirviendo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.